Perfecto. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso Inversión en una Startup. Mi nombre es Gerson Hernández y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque representa el mecanismo de funcionamiento de uno de los actores, de uno de los elementos que dinamizan este sector. Me refiero a los fondos de capital de riesgo, los venture capital. Nos hemos referido muchas veces a ellos dentro tanto del curso de inversión como del curso de creación de startups. ¿Bien? Ahora, sé que en las unidades anteriores hemos mencionado que este curso no es para que tú te conviertas en un venture capital. Sabemos que para tener una dinámica de este tipo se requieren altos volúmenes de inversión. Hablamos de 500,000, $1,000,000, incluso mucho más. Entonces, hay casos de venture capital que van por los 500 millones de dólares y hay casos hasta más. Bien, pero ¿por qué entonces estamos haciendo este tema dentro del curso de inversión en startup? Porque es importante que lo sepas desde el punto de vista de la búsqueda de financiamiento. O sea, tú tienes tu startup y necesitas buscar financiamiento y dentro de esos elementos están los venture capital, ¿no? Los fondos de capital de riesgo y por lo tanto tienes que conocer eh, cómo juegan ellos, qué tipo de funcionamiento tienen, qué es lo que esperan de ti y qué es lo que no esperan y tal vez cuáles son los elementos que realmente les interesa conocer, saber de tu propuesta, de tu startup, ¿bien? Entonces, para ello tenemos que saber cómo funcionan, ¿no? Para lograr ese objetivo vamos a hablar de eso el día de hoy. Bien, cómo funcionan los fondos de capital de riesgo en la unidad actual. Antes de empezar, un poco de resumen, es importante mencionar que en, las, en los módulos anteriores hablamos sobre por qué era importante invertir en una startup, cuáles eran las ganancias o el método de ganancia dentro de una startup. Hemos visto que hay grandes posibilidades financieras inmensas, sin embargo, son poca la probabilidad de lograr una de esos home run. Para lograrlo, la clave precisa, la clave es la diversificación. Diversificación. Sin embargo, para ello se requiere también una cierta cantidad de capital, ¿no? Desde el punto de vista de los business angels, de los ángeles inversionistas, se requiere invertir entre 10 startups como mínimo, 10 startups como mínimo, para así encontrar ese startup que logre un rendimiento superior a la suma de todos los rendimientos de las otras startups de tu portafolio. Y también conocimos de que invertir en una startup es invertir en un plazo de entre 5 a 7 años, ¿no? Hasta su salida al mercado a una OPI, un proceso de adquisición pública. Para ello hay unas diferentes etapas, ¿bien? Entonces, ¿qué son los fondos de capital de riesgo? Ya hemos hablado tal vez un poco generalizado, pero hablamos de inversionistas institucionalizados. Institucionalizados, hablamos de grupos de inversionistas que se dedican a invertir en este tipo de organizaciones. Bien, así como hay inversionistas que tienen una forma de, o buscan instrumentos financieros en bolsa de valores, hay inversionistas que buscan invertir en estos tipos de organizaciones de capital de riesgo. Bien, entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, creo que el audio. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tipo de organizaciones, sobre los fondos de capital de riesgo. Empecemos. Antes de hablar sobre los fondos de capital de riesgo, es importante tener unas cuestiones previas sobre este tipo de organizaciones, ¿bien?
cómo funcionan, cómo están representadas legalmente. Todos estos temas lo vamos a hablar. Sin embargo, también la lingüística jurídica nos puede confundir un poco. Lo importante es que entiendas qué implica cada uno de esos elementos, ¿bien? Te recomiendo igual que si estás en un proceso de negociación con un fondo de capital de riesgo, necesites algunos actores, necesites a un equipo contigo. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿bien? Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, antes de iniciar una operación, una negociación, es importante comprender qué es lo que motiva a la persona con la que vas a negociar, con la que vas a tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, en este caso, el inversor de capital de riesgo. ¿Qué motiva a este inversor? Bien, como vamos a aprender el día de hoy, muchas veces los objetivos del inversor de capital de riesgo pueden ser diferentes a los motivos del emprendedor. Y no solo eso, sino que dentro del Venture Capital hay otros intereses también, hay otros intereses. Vamos a verlo ahorita, ¿bien? Analizar, por ejemplo, cuestiones que afectan cómo piensa y se comporta las empresas de capital de riesgo, es importante saberlo. ¿Cuál es la estructura de toma de decisiones dentro de una empresa de capital de riesgo? Solo hay una persona que toma las decisiones, hay varias personas, hay una política establecida. ¿Quién arma esa política de decisiones? ¿Y quién la aprueba? ¿Quién se encarga de controlarla? Eso es todo lo que debemos preguntarnos antes de empezar, ¿bien? Y hay que profundizar, vamos a profundizar cómo se crean y gestionan estos fondos. El día de hoy, de manera general, vas a conocer cómo son creados, cómo funcionan, cuáles son los mecanismos internos de estos fondos. Así, escucha bien, así como las presiones que reciben, presiones internas, presiones externas, para ir por cierto rumbo o camino empresarial, de inversión, etcétera. Bien, así que empecemos con el recorrido. La estructura de un fondo de capital de riesgo. Bien, en general, la mayoría de los fondos de capital de riesgo, Venture Capital, están conformados por tres elementos, ¿bien? Por tres partes muy importantes, ¿bien? Por un lado tenemos a la sociedad gestora, ¿bien? La sociedad gestora, ¿qué es? Ahorita vamos a ver. La sociedad gestora es propiedad de los socios senior, de los socios mayoritarios de esta sociedad, y es la que contrata a todas las personas y paga los gastos del negocio. Y también administra los fondos de inversión. Esto es muy importante que entiendas. Administra significa que no son los dueños del fondo de inversión. Sin embargo, te vas a comunicar con esta sociedad gestora, ¿verdad? Vas a tener que negociar con ellos, pero no son dueños ellos del dinero. ¿Quién es el dueño entonces del dinero? ¿Qué hace esta sociedad gestora? Es la administradora de los fondos, es la empresa que se encarga de administrar y pagar a los analistas, pagar a los abogados, pagar a todo el equipo de socios, así como de analizar diferentes startups. Es la empresa que hace funcionar todo este mecanismo, ¿bien? Pero no son los dueños de los fondos. Vamos a ver sobre eso ahorita. Por otro lado tenemos la sociedad vehículo de responsabilidad limitada, ¿bien? O también llamado limited partner. ¿Qué significa esto? Es la sociedad en donde se alberga los inversores del fondo. Aquí están los inversores del fondo. Aquí está el dinero, las inversiones, y no hablamos nuevamente, te menciono, de inversiones pequeñas, sino de grandes volúmenes de inversión. Y nos falta un tercer elemento. ¿Cuál es? Tenemos a la sociedad general, ¿bien? La sociedad general o general partner es la persona jurídica que sirve como verdadero socio general del
fondo, es decir, es la representación jurídica de los inversionistas. Estos tres elementos se mezclan, trabajan, contribuyen, cooperan y también se enemistan en esta dinámica de trabajo de los fondos de capital de riesgo. Entonces, cuando tú estás en una ronda de financiación presentando tu propuesta de startup, no creas que solo te estás dirigiendo a una sola persona. No lo creas. Hay tres elementos que están ahí representados obviamente por una sola persona que van a hacer que tomen tu propuesta, evalúen tu propuesta, descarten tu propuesta o querrán hacerte una contrapropuesta, ¿bien? Todas son decisiones muy diferentes y depende de cada una de las dinámicas que ejercen estos actores dentro de este fondo de capital de riesgo, ¿bien? Acá tenemos una estructura ejemplar de cómo funcionan estos fondos. Mira, por la parte de arriba tenemos a los inversionistas, inversionista 1, inversionista 2, inversionista 3. Bien, estos son la sociedad vehículo de responsabilidad limitada, los limited partners, ¿bien? O los LP también llamados, así como los venture capital le dicen los VC, son los LP, ¿bien? Aquí están conformados. Luego, los general partners, disculpen, los general partners son todos los inversionistas. Luego está la sociedad vehículo de inversión, donde se encuentra el dinero está ahí, los fondos, y a un lado está la sociedad gestora, ¿no? Estos son los que se encargan de administrar los fondos que los inversionistas han depositado ahí a través de un general partner, ¿no? Una sociedad general de todos estos inversionistas. Y a través de esta sociedad vehículo de inversión es que se realizan las diferentes contribuciones en capital a la cartera de startup que se tiene actualmente o que se busca construir, desarrollar, captar en un tiempo determinado. Entonces, cuando veas una persona que se acerca a hacerte una propuesta, debes saber que esa propuesta ha pasado por varios filtros. Sin embargo, a veces esos filtros se mueven de un lado a otro dependiendo los intereses de cada una de estas partes. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿bien? Para que los conozcas totalmente a medida, ¿bien? Vamos a hablar de los tipos de fondos primero. ¿Cuáles son los tipos de fondos? Hay diferentes clasificaciones, bien, diferentes clasificaciones. Pero acá hemos tomado tres. Según escenario, según ubicación y según sector, bien. Según su escenario, según su etapa, también podríamos llamarlo, bien. Por ejemplo, una etapa posterior significa un gran requerimiento de capital y una disminución del riesgo y la rentabilidad. La mayoría de los grandes fondos tienen que pasar en una etapa tardía debido al tamaño de su fondo. Bien, esto es importante. Esto es muy importante. Es decir, mientras va creciendo el fondo, también va creciendo la forma en cómo estos fondos trabajan y cuánto capital deben tener y también cuánto capital deben invertir conforme van avanzando en su ciclo de vida. Bien, en su ciclo de vida. Continuamos. Luego está según su alcance geográfico, ¿bien? Algunos fondos regionales, es decir, no solo tienen operación en un país, tienen operaciones en diversos países del continente, de la región, dedicados, se centran en la dinámica del mercado imperante, es decir, por ejemplo, las 500 startups que tiene el fondo 500 Kimchi para Corea del Sur, ¿no? Este es un fondo de Corea del Sur que se dedica a invertir en las mejores 500 startups que hay en la región, ¿no? O sea, se centran solo en ese ámbito geográfico, ¿bien? Y también tenemos según el sector, ¿bien? Por ejemplo, los sectores industriales populares incluyen tecnología médica, por ejemplo, las incubadoras, las venture incubadoras, la biotecnología, el TI, la tecnología verde, que tiene que ver con todo lo que es captación de energías renovables, los tech partners,
etcétera. ¿Bien? Se dedican específicamente a un tipo de sector y es ahí donde se especializan. ¿Bien? Hay diferentes tipos de fondos, vuelvo a mencionar. Lo importante es que tú los conozcas previamente. Para ello hay que hacer una tarea de investigación, que ahorita te vamos a decir cuáles son esas cuestiones claves que debes tomar en cuenta. Bien, ahora, teniendo en cuenta cómo funciona, hay que hacernos la pregunta: ¿cómo capta dinero los fondos de capital de riesgo? Una de las formas donde capta dinero es a través de los fondos de pensiones nacionales, es decir, del Estado, y también fondos de pensiones corporativos. Acá en Perú sería la ONP, el Estado, y AFP sería corporativo, ¿bien? También de grandes corporaciones que manejan patrimonios gigantescos y requieren capitalizar, requieren mover su flujo, su liquidez. Los bancos, dependiendo qué tipo de bancos hay bancos que se dedican específicamente a la función de inversiones, ¿bien? No todos los bancos hacen eso. Inversores institucionales, hablamos de private equity, ¿bien? Fondos de capital privado. Estos que generalmente se especializan no en, por así decirlo, en organizaciones como las startups, sino más tradicionales, inversiones en acciones de minas, acciones de farmacéuticas, acciones de gran retail, etcétera, ¿bien? Tenemos los fondos de instituciones académicas que realizan generalmente aportes a startups y que son fondos del Estado, fondos no reembolsables, fondos que buscan, por así decirlo, impulsar el ecosistema de las startups dentro de la ciudad o dentro del país. Tenemos a las personas con grandes patrimonios, hablamos de familias empresarias que manejan grandes patrimonios, por ejemplo, tenemos a la familia aquí en Perú, los Brescia Caferata, la familia Romero, los Añaños Gerí, tenemos a los Ferreiros. Son familias que manejan amplios capitales, amplios patrimonios, y en un momento, a través de una oficina familiar o una family office, lo que buscan es diversificar su patrimonio, invirtiéndolo en diferentes, por así decirlo, instrumentos financieros, entre real estate, acciones y también startup. Bien. Los fondos de fondos, esto existe, por supuesto que sí. Hay fondos que están conformados por otros fondos. ¿Bien? Esto son las maravillas de las finanzas. ¿Bien? Organizaciones benéficas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que buscan contribuir al desarrollo de las startups. Bien, por ejemplo, Bill Gates con su esposa Melinda Gates tienen un fondo que lo que hace es buscar emprendimientos de impacto en la sociedad, igual como de Larry, ¿no? De Google, en donde buscan también emprendimientos de alto impacto que logren transformar la vida de un millón de personas. Entonces, estas organizaciones no buscan ni una retribución económica por lo que están haciendo, lo que buscan es generar el apoyo que las startups necesitan para crecer. Y por último, compañías de seguro muy conocidas en el mundo. Estas compañías de seguro tienen el capital de todos sus aportantes y estos aportantes requieren que su capital aumente de valor. Por eso existe lo que se llama el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, de acuerdo a los niveles de rentabilidad. Un nivel de rentabilidad alto, riesgoso, generalmente también se invierten en acciones tecnológicas o acciones que tienen que ver con startup. ¿Bien? Entonces, hay que saber esto. ¿Cómo captan el dinero los fondos de capital de riesgo de aquí? Los fondos de capital salen de estas ubicaciones, de estos actores del mercado mundial, ¿ah? No solo hablo de un país, mundial, ¿bien? Por ejemplo, los acuerdos entre los inversores de capital de riesgo y sus propios inversores, dos cosas muy diferentes, ¿no? Los inversores y sus propios inversores están sujetos a un largo y complicado contrato conocido como el acuerdo de sociedad limitada.
Este es un contrato muy específico, que tiene ventajas y obligaciones para las partes. ¿Bien? Ahora, las empresas de capital de riesgo también tienen jefes. Escucha bien, tú cuando veas ahí a un inversionista de capital de riesgo de una venture capital que esté evaluando tu propuesta startup, y tú quieres venderle la idea hasta por los ojos, quieres demostrarle el impacto que tiene, va a tener tu startup de aquí a 2, 3 años y cómo vas a modificar la forma en cómo se desarrolla la economía en ciertos sectores, tienes que conocer que él no es la única persona. Detrás de él están sus jefes. ¿Y quiénes son sus jefes? Los inversionistas. Bien, a los que se les conoce como socios de responsabilidad limitada. A los inversionistas, los limited partners. Bien, los limited partners o LP, vuelvo a mencionar, son los inversionistas que han colocado los fondos en la sociedad vehículo de responsabilidad limitada. Bien, ahora la sociedad gestora, la administradora de los fondos, y es ahí donde tú estás viendo a esa persona a la cual estás presentando tu propuesta de startup, él es el representante de la sociedad gestora. eh, Cuando encuentra una empresa, un startup interesante que cumpla con los requisitos, no creas que ya, si hay 100 millones en este fondo, al otro día deciden sacar 2 millones y ponerlo en tu startup. No es así, no funciona de esa manera. Hay unos procedimientos para asegurar el movimiento del dinero y esto se llama el capital call, ¿no? O también llamado la llamada del capital, ¿no? ¿Y qué es esto? Es simplemente el trámite, el procedimiento para solicitar el dinero del fondo. Y los LP están obligados, escucha bien, por los acuerdos firmados en este acuerdo social limitada, y lo firmaron cuando se unieron al fondo, ¿bien? A enviar el dinero cuando es solicitado, ¿bien? No te preocupes por esa parte porque si el inversionista de la Venture Capital, de la sociedad gestora, te ha dicho que te va a financiar con 2 millones, pero todavía no tiene el dinero en el bolsillo, todavía está en la sociedad vehículo de inversión o está con los inversionistas con los cuales después van a tener que depositar el dinero en esta sociedad vehículo, ¿no? Pero para ello tiene que hacer el capital call, ¿no? La llamada de capital. ¿En qué situaciones, en qué situaciones los inversores no depositarían el capital call? ¿En qué situaciones? O en todas las situaciones van a depositar el dinero que te han ofrecido en la ronda de financiación. ¿Tú qué crees? Vamos a verlo. Bien. ¿Por qué los inversores podrían rechazar un capital call? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo porque no les da la gana? Vamos a revisar eso. Bien. Los LP pueden pensar que el inversor de capital de riesgo, es decir, el que está representando la sociedad gestora, está tomando malas decisiones y quieren salirse del fondo o querrán salirse del fondo. Por eso es importante tú como emprendedor y líder de tu startup que investigues a ese fondo de capital de riesgo. ¿Cuáles han sido sus últimas inversiones? ¿Están ganando? ¿Están perdiendo? ¿Están generando rendimientos positivos? No solo para la startup, sino también para sus inversionistas, porque si están generando rendimientos negativos continuamente, es posible que sus inversionistas estén muy descontentos y tú puedes ser esa gota que colme el vaso y donde ellos digan que ya no van a invertir más y se quieren salir. Bien. Otro elemento puede ser una causa exógena, ¿no? Una causa externa que haya pasado a los LP y que les haya dicho, espera, detente, detente. O puede ser que estén cortos de efectivo y no puedan o no quieran cumplir con la llamada de capital. Bien, pero es muy común también los factores exógenos. ¿Pero en qué momentos? Sobre todo cuando hay crisis. Un ejemplo, en la crisis del 2008. Bien, habían personas con grandes patrimonios que sentían, por entonces,
que iban a convertirse en personas con patrimonio menos grandes. Es decir, que se les iba a reducir su patrimonio debido a esta crisis, que sus empresas iban a ser golpeadas, que sus inversiones iban a pararse. Entonces, el dinero que ellos tenían presupuestado se les iba a reducir. Entonces, era lógico que no quisieran invertir o hacer efectivo una llamada de capital. Otros son los fondos de instituciones educativas, fundaciones, organizaciones benéficas que tuvieron una enorme crisis de liquidez. Estas organizaciones benéficas a gran escala se financian a través de donativos. Bien, y si todos los empresarios están ahorita pasando por crisis, ¿crees que alguno va a estar pensando en hacer algún donativo sustancial? Por supuesto que no. Entonces pasan por una crisis de liquidez. No significa que van a fracasar, pero sí se les va a acabar el efectivo para moverse, para moverse. Y tenemos a los bancos que no tenían efectivo disponible y que rápidamente se convirtieron, esto es algo un poco anecdótico, pero es cierto, los bancos que se quedaron sin liquidez se convirtieron en parte de otros bancos. Otros bancos terminaron adquiriéndolos o absorbiéndolos, ¿bien? Esto pasó mucho en la crisis del 2008. Por ejemplo, los Lehman Brothers, la caída de este gran banco con muchísimos años, ¿no? Entonces, esto es lo que puede suceder cuando hay o cuando suceden las crisis. Bien, continuemos. ¿Cómo hacen dinero los inversores de capital de riesgo? ¿Cómo hacen dinero? Hay tres tipos de formas de hacer dinero dentro de una sociedad gestora de capital de riesgo, un fondo de capital de riesgo, llámalo como prefieras, pero debes entender que son los que administran los fondos, no son los dueños de los fondos. Los dueños de los fondos lo que esperan es un rendimiento. Tú eres un inversionista, haces una inversión, ¿qué esperas? Que retorne el dinero. Ahora, depende qué tipo de inversionista seas. Acá estamos hablando específicamente de inversionistas puros, bien puros. Es decir, ponen el dinero, pero no se van a meter a actividades operativas del negocio. ¿Bien? No es que compras una parte de Walmart y después vas a convertirte en gerente de uno de los locales de Walmart, ¿no? Esto no sucede con estos tipos de inversionistas. Estos tipos de inversionistas tienen una visión financiera económica. Sencillamente es eso, ¿bien? Hay tres formas de generar ingresos dentro de un fondo de capital que son los, por así decirlo, los gastos de gestión, la participación en beneficios y el reembolso de gastos, ¿bien? Los gastos de gestión se refiere a la comisión que se llevan esta sociedad gestora en comparación o mejor dicho, es un porcentaje que se lleva de la cantidad total de dinero destinada al fondo. Imagínate, es entre 1.5 a 2.5. Si hablamos de 100 millones de capital que tiene este fondo, ¿cuánto se llevan ellos? Anualmente, obviamente. Anualmente se llevan 2 millones de dólares, por así decirlo, ¿bien? Ahora, un fondo tiene un tiempo de vida, volvemos a decir, entre 5 o 7 años. Estamos hablando que en 7 años esta sociedad gestora va a generar en promedio 14 millones de dólares en 7 años, ¿bien? Se pagan anualmente, pero se cobran trimestralmente, ¿bien? Y financian las operaciones de la gestora, es decir, el pago del personal, el pago de la oficina, el pago de los servicios, la compra de equipos, etcétera. Bien, así es como ganan la sociedad gestora. Ahora, ¿esta es su principal ganancia? No, no es su principal ganancia. La siguiente podríamos llamarla la ganancia más sustancial, porque la primera, generalmente este dinero es para la operación del negocio, ¿bien? Para la operación del negocio. En cambio, acá hablamos de los beneficios, ¿bien? Es el beneficio que obtienen los gestores del fondo de capital de riesgo tras devolver el dinero a sus inversores. La mayoría en general cobra un 20% de lo ganado. Imaginemos que ellos manejan un fondo, estos gestores manejan un fondo de 100 millones de dólares, ¿bien? 100 millones de dólares. Y a cabo de 3 años, más o menos, 3, 4 años,
estos 100 millones se convirtieron en 300 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Bien, a estos 100 millones hay que separarlos y devolverlos. Acá está tu inversión, 100 millones de dólares. Ahora están las ganancias, 200 millones de dólares. Pero espérate, nosotros nos vamos a llevar 20%. ¿Cuánto es el 20% de 200? 40 millones de dólares. Entonces, ellos se quedan con 40 millones de dólares y devuelven 160 millones de dólares como rendimiento. No es devolución, es el rendimiento del dinero de los inversores, ¿bien? De los limited partners, ¿bien? De los LP. Es así como ganan las sociedades gestoras, ¿bien? Y luego está el reembolso de gastos. Esta es una pequeña fuente de ingresos. Son los gastos asociados con las reuniones, los viajes que tienen que hacer los gestores eh, para ir a los consejos de administración de las compañías visitadas, de las compañías que son de sus empresas, ¿no? Esto generalmente se desembolsa porque son gastos de representación de los inversores, ¿bien? No gastos de, por así decirlo, de operación, ¿bien? Así es como generan dinero los fondos de capital y eso es lo que tú tienes que saber. El fondo de capital lo que quiere hacer es invertir lo más que puede en la mayor cantidad de empresas, ¿bien? Y eso es también lo que quieren los inversionistas, porque a mayor inversión hay mayor posibilidad de más ganancias. Sin embargo, tienes que saber que cada uno gana de manera diferente. Entonces, es decir, los fondos, los gestores ganan en cuanto a una comisión y ganan en cuanto a un resultado. En cambio, los inversionistas ganan en cuanto al resultado, es decir, en cuanto al impacto económico en las utilidades que va a tener durante este tiempo la inversión. ¿Bien? Entonces, esto es importante para saber cómo funciona, cuál es la dinámica de estos fondos de capital. ¿Bien? ¿Cómo afecta el tiempo la actividad de un fondo? Te vuelvo a mencionar que los fondos de capital tienen un tiempo de vida de 5 a 7 años. Hay muy pocos casos, pero sí existen de 10 años y lo máximo que se ha podido ver ha sido 14, 16 años un fondo de capital. ¿Por qué? Porque vuelvo a mencionarte, las startups tienen un tiempo de vida. Tienen un tiempo de vida de 5 o 7 años. Entonces, es poco recomendado estar en un fondo con más tiempo que lo conveniente, que lo necesario, que lo justo, ¿bien? Por ello tenemos primero dentro del tiempo de actividad de un fondo, en la primera etapa que se llama el periodo de compromiso. Bien, el periodo de compromiso es por lo general a los 5 primeros años de funcionamiento del fondo, ¿bien? Y escucha bien, y este es el tiempo que tiene un fondo para identificar e invertir en nuevas empresas, en nuevas startups, ¿bien? Terminado este periodo, ya no pueden invertir en nuevas empresas, pero sí en las que están en su portafolio. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, y luego está el plazo de vida activa, bien, es el tiempo en que el fondo puede permanecer activo luego de estos 5 años. Las inversiones aquí son de seguimiento en las empresas de cartera, en las empresas que ya son parte del portafolio de este fondo y que se pueden hacer dentro de este plazo, bien. Tienes que saber muy bien esto a la hora de invertir porque te va a ayudar a la hora de buscar financiamiento, a la hora de buscar inversionistas, porque te va a ayudar a saber si el fondo al cual te vas a aliar, al cual te vas a asociar, es un fondo que te va a dar soporte durante los siguientes que realmente necesitas, ¿bien? Vamos a hablar sobre eso ahorita. Primero, dos cosas, reservas y flujo de caja. ¿Qué son las reservas? Las reservas son la cantidad de capital adicional que se asigna a cada compañía que se invierte en el fondo de capital de riesgo. Es decir, un inversionista te dice que va a invertir 100 millones en tu compañía, ¿no? Este inversionista, este representante de la sociedad gestora. Sin embargo, luego ya las negociaciones dice que no iba a invertir los 100 millones, va a invertir 50 millones primero y los otros 50 millones lo va a reservar para futuras rondas de financiación y también para continuar invirtiendo si hay operaciones adicionales. Bien, acá normalmente los fondos de capital de riesgo asignan más reservas a
en estado de desarrollo más temprano, es decir, generalmente hay más reservas para las startups que están recién creciendo, que están recién expandiéndose, porque si se vuelven grandes startups con grandes impactos a nivel mundial, vale la pena seguir invirtiendo en estas, ¿no? Hacer reservas, pero hay un problema, hacer reservas en exceso también es un problema. O sea, el fondo de capital de riesgo dice, voy a guardar para después un poco de dinero, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. Pero también llenarse de reservas se vuelve un problema. Por ejemplo, da como consecuencia que el fondo invierta menos. Bien, o sea, si me estoy guardando dinero, solo estoy invirtiendo una parte. ¿Y qué significa? Haciendo económicamente desventajoso a los inversores. O sea, los inversores están ganando menos. Es decir, te hemos dado 100 millones y tú solo estás invirtiendo 50. 50 millones están parados, están sin generar rendimiento. ¿Bien? Los LP desean que se invierta todo. Vuelvo a mencionarte, porque ellos quieren aumentar la posibilidad de una mayor ganancia, de un mayor rendimiento, pero si la gestora lo que quiere hacer es reservarse para ganar después, esto es un conflicto de intereses. Es un conflicto de intereses y que puede terminar afectándote a ti emprendedor de startup. Bien, tienes que preguntar, agarra el toro por las astas y pregúntale cuál es su política en cuanto a las inversiones y reservas. Bien, si van a invertir el 100%, si van a quedarse con un porcentaje para reserva, cuál es su política general de reserva con las otras compañías. Esto es importante. Tú también tienes que consultar, investigar y preguntar al fondo esas cuestiones. Bien, es importante que sepas cuánto capital de reserva guarda el fondo, ¿bien? Para seguimiento de sus empresas de cartera. Y algo sumamente básico, no solo en las sociedades gestoras de fondos de capital de riesgo, sino también en cualquier empresa, pero aquí cobra mucha relevancia manejar el flujo de caja. El flujo, al final, una sociedad gestora es una empresa. Y si no maneja un buen flujo de caja, va a quedar ahorcada en cuanto a sus obligaciones financieras a corto plazo. ¿Bien? Los fondos deben prestar mucha atención al flujo de caja como a los emprendedores. El líder de la sociedad gestora tiene que saber eso. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, si un fondo tiene 100 millones con una comisión típica de gestión en esos 7 años de 15 millones de soles, se gastará en actividades no inversoras. O sea, estos 15 millones no se van a invertir en actividades que generen rendimiento, sino en actividades que va a usar el fondo para pagar su operación. Es decir, la empresa gestora, tiene que gestionar, tiene que generar 15 millones de dólares adicionales o que pueda reciclar durante la vida del fondo. Porque generalmente esa comisión reduce el dinero disponible para invertir en startup. Entonces, la sociedad gestora tiene que hacer movimientos de inversión muy dinámicos que generen muchos rendimientos importantes para así poder tener un buen rendimiento a futuro. Bien, en general, tanto para las startups, tanto para ellos como sociedad gestora y también para los otros actores que son los inversores y sus representantes. Bien, el problema es cuando no tienes ni reservas ni has cuidado el flujo de caja. Ahí estás en un gran problema y tú emprendedor tienes que saber esto. Si tienes que preguntar a otras startups que son parte de la cartera de este fondo cómo están haciendo las políticas de inversión de seguimiento o sus políticas de flujo de caja. Tienes que saber que si un inversionista ya pasó los 5 años, un venture capital ya pasó los 5 años y aún así sigue captando fondos, es que algo está pasando, es que algo está pasando. Entonces, tú pregúntale al fondo de capital cuánto tiempo tiene en el mercado. Y si no te da una respuesta precisa, vaga, si no te da datos precisos, comienza a preguntarte si estás en el lugar correcto o puedes estar cometiendo un error a futuro, ¿bien? Un error muy grande, ¿bien? Hasta aquí hemos llegado con la charla del día de hoy, cómo funcionan los fondos de capital de riesgo, los venture capital. De manera general hemos tratado de explicar el funcionamiento, ya que estos son organizaciones muy complejas, de las cuales hay muy poca información, muy poca bibliografía. Sin embargo, esperamos que esto les haya dado un poco más de luz
sobre el funcionamiento de esas estructuras empresariales y financieras. Bien, mi nombre es Gerson Hernández, nos vemos en la siguiente charla de inversión en Startup. Hasta luego.